Buenas noches, tutor. Mi nombre es Jesús Blanco. Junto a mi compañera Cleidy Rangel, vamos a dar inicio a la presentación de la tarea 4, identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. ¿Cómo se clasifican los contratos privados en Colombia? Para cada una de las especialidades, consultando las fuentes de derecho, clase de contratos privados en Colombia. Está el contrato unilateral y bilateral. Eso es un acuerdo basado en el consentimiento mutuo que genera derechos y obligaciones. Puede ser unilateral si solo una parte asume la responsabilidad, o bilateral si ambas partes se comprometen recíprocamente. En el contrato gratuito o oneroso, eso es un acuerdo desinteresado, cuando solo una parte obtiene el beneficio y la otra asume las cargas. En cambio, es oneroso cuando ambas partes buscan un beneficio mutuo y asumen responsabilidades recíprocas. Contrato conmutativo y aleatorio. Es oneroso cuando ambas partes intercambian prestaciones consideradas equivalentes. Si es equivalencia, implica un resultado incierto o una ganancia o pérdida. En contrato eh, principal y accesorios, es un contrato principal cuando puede existir por sí mismo, y accesorios cuando dependen de otro contrato principal para asegurar su cumplimiento. En contratos solemnes, esto es un contrato que requiere cumplir ciertas formalidades para tener validez, mientras que en el contrato consensual se perfeccionan únicamente con los consentimientos de las partes. Consecuencias, consecuencias producidas por el incumplimiento de los contratos privados. Relación y estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. El principio de abuso de derecho establece que los derechos no son absolutos y deben ejercerse dentro de límites legales y de buena fe. Se considera abuso cuando su ejercicio va en contra de lo moral y las buenas costumbres. El principio de inalterabilidad establece que lo acordado por las partes debe mantenerse en el tiempo sin interferencias externas. En el principio de causa concreta, básicamente lo que exige es una motivación suficiente para que surja la intención de contratar. En el principio de autonomía de la voluntad, reconoce la libertad de las partes para crear contratos, regular sus objetivos e intereses y determinar su contenido y efectos. Consecuencias producidas por el intercambio de los contratos privados. Diferencia entre lucro cesante y daño emergente. En el daño emergente, básicamente nos referimos es a la pérdida directa sufrida por parte debido a la acción o inacción de otra, como el costo adicional por reemplazar un bien no entregado. En el lucro cesante es la ganancia que ésta deja de obtener debido a la acción o inacción de otra parte, es decir, tutor, el beneficio perdido que se habría obtenido si no se hubiera ocurrido el daño. En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, básicamente esa es la obligación de compensar daños causados por actos o omisiones ilícitas fuera de un contrato. Se basa en tres principios, tutor: en la culpa, en la casualidad y el daño. En cuanto al contrato, el contrato escogido, contrato unilateral y bilateral, eso es un contrato unilateral genera obligaciones por una sola parte, mientras que un contrato bilateral implica compromisos y derechos recíprocos por ambas partes. Un contrato, las partes, aquí en la descripción de la autonomía de la voluntad, las partes tienen libertad para poder decidir celebrar un contrato con quién y bajo qué condiciones respecto a la ley. En cuanto a los consensuales, se pueden formar únicamente por el acuerdo de las partes sin necesidad de formalidades, tanto en contratos bilaterales como unilaterales. Buenas noches, tutor, me presento, mi nombre es Cleidy. A continuación, pues
Voy a dar un pequeño resumen sobre lo de la buena fe, perdón, onerosidad y gratitud y efecto vinculante, ¿sí? Sobre la buena fe, las partes deben actuar con buena fe, cumpliendo obligaciones y respetando expectativas tanto como en los contratos bilaterales o como unilaterales, ¿sí? En la onerosidad y gratitud, los contratos pueden ser onerosos, ¿sí? Como beneficios para ambas partes, o gratitud o gratuitos beneficios solo para una sola persona. Aplicable a contratos bilaterales y unilaterales respectivamente. En el efectivo vinculante, una vez celebrando el contrato, obliga a las partes a cumplir lo pactado y el incumplimiento genera responsabilidades legales. Equilibrio contractual, ¿sí? En el equilibrio contractual se busca un equilibrio justo entre derechos y obligaciones, asegurando beneficios mutuos encontrados bilaterales y evitando abusos en contratos unilaterales. En el lucro cesante y daño emergente en el contrato unilateral y bilateral, ¿sí? En ese podemos encontrar el daño emergente en las pérdidas patrimonial directa, mientras que el lucro cesante es la ganancia que se deja obtener por un hecho dañino, ¿sí? En la aplicación, el contrato bilateral, ejemplo de contrato de arrendamiento, en ese podemos encontrar tutor en un contrato de arrendamiento bilateral si el arrendador entrega el local con retraso o daños emergente son los gastos adicionales por la falta de acceso y el lucro cesante son las ganancias que el arrendatario deja de obtener durante el periodo de retraso. En la aplicación al contrato de unilateral, como ejemplo de contrato de donación, ¿sí? La responsabilidad civil contractual obliga a reparar daños por incumplimiento de un contrato en contratos bilaterales. Permite exigir cumplimiento o una indemnización en contratos unilaterales. El incumplimiento de esas partes obliga también a generar responsabilidades legales, responsabilidades legales, ¿sí? La otra diapositiva, compañero, que pena. En la responsabilidad civil contractual y extracontractual en el contrato unilateral y bilateral en Colombia, ¿sí? En esa pues podemos encontrar un contrato unilateral de donación incumpliendo el daño emergente que son los gastos realizados por el donatario anticipando la entrega de ese y el lucro cesante son las ganancias que deja el obtener por